caminantes, bienvenidos otra vez a un episodio más de lo que es Camino Recorrido Podcast. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos, suscribirse, darle like a este podcast si les está gustando. Bueno, si les va a gustar o les ha gustado nuestros videos anteriores, pues bueno, adelante. Ya saben que suscribirse es gratis, no tiene ningún costo. Y pues bueno, aquí estamos en una ocasión Sigan, que lo compartan. más. Sí, por favor, que lo compartan, gracias. Tenemos aquí otra vez a Richard, que ya lo vieron el capítulo pasado, iba a decir la sesión. el episodio pasado pues ya estuvo aquí con nosotros, entonces pues bueno, estamos aquí el día de hoy porque quiero que platiquemos. Que se recuerde que aquí más que nada es una plática sobre entre amigos. Justamente nuestro camino recorrido con este tema que ha sido muy trascendental últimamente, en últimas fechas, por eso quisimos efectivamente, sacarlo. Porque cada uno estamos en un proceso de nuestro desarrollo diferente, pero hemos coincidido en que estamos en el mismo punto en esta situación, ¿no? Entonces hemos hablado de cómo hemos explorado o cómo hemos vivido o cómo hemos descubierto esta dualidad de energías, ¿no? Femenina y masculina, que esto no tiene nada que ver con el género que seamos o con el que nos identifiquemos o la preferencia sexual con las que nos identifiquemos. Eso no importa. Todos y cada uno de los individuos existentes en este planeta tenemos dos tipos de energía, femenina y masculina. Entonces, el hecho de poder empezar a identificar desde nuestra perspectiva, nuestras experiencias, ¿no? El cómo llegamos incluso a este punto de poder identificar, ¿no? El saber y el entender y el comprender qué energía tenemos más activa, así la energía femenina, masculina, que fue complicado, ¿no? Sí, ¿y cómo nos afecta? Para ti, cómo nos afecta, incluso a lo mejor si en algún momento hemos estado desde un femenino negativo, ¿no? O cómo lo transformamos a positivo, o un masculino negativo, y cómo lo podemos transformar o cómo lo hemos ido desarrollando. O estamos desarrollando. Porque estamos todavía en ese proceso. En ese proceso. ¿No? En algunas partes de entender esto, pero creo que es un tema sumamente importante, muy interesante, la verdad, porque hay como que mucha tela de donde cortar. El poder empezar a identificar, ¿no? Que de entrada tenemos dos de estas dos vertientes que forman uno solo. El capítulo anterior, que si no lo han visto, vayan, véanlo. Y denle like y comenten lo que ustedes consideren y opinen de ese episodio, que fue sobre los principios básicos de la espiritualidad. Y creo que una etapa de este camino es identificar estas energías, ¿no? Dinos, Richard, ¿cómo estás? Pues bien, gracias, aquí otra vez. Gustoso de estar contigo compartiendo. Efectivamente, comentas, muchas veces nos vamos guiando, creo que por la vida. Sí. Sin entender que hay ciertas influencias o factores, no quiero decir externos porque es algo interno, pero que al final del día nos aportan o nos llevan a descubrir quiénes somos o recordar quiénes somos. Y como comentas, ¿no? Ahorita que está muy como que en auge con toda esta parte de las redes sociales, donde empodérate y saca tu lado femenino, tu lado masculino, o sea, todos estos conceptos donde al final del día lo que queremos compartir con los caminantes es que se den cuenta que no es hacer una clasificación que va mucho a que queda encasillada en un género. O sea, sí, no. Simplemente es, o más bien, básicamente, exactamente, es básicamente entender que se entienden en esta parte como de positivo y negativo, entendiendo que no es que sea negativo porque sea malo, sino porque tiene que haber una dualidad. Porque existe. Exactamente, porque hay una dualidad. Y que cada energía que se representa, en este caso en lo femenino y en lo masculino, nos aporta algo en nuestras vidas, ¿no? Hay esencia, hay fuerza, hay características propias de cada una, que es lo que nos apoya a poder ir llevando este camino y poder saber desde dónde podemos tomar esas características que nos ayuden a dar
a veces un cambio, a poder dar ese paso que no nos hemos atrevido a dar. Exacto. Cómo influyen también incluso esa posición contra la gente que nos rodea, ¿sí? Porque a veces conectamos más con unas personas, porque conectamos menos con otras. Exacto. Incluso en la relación, ¿no? Entonces, sí. Y ahorita nos damos cuenta nosotros, porque cuando estábamos desarrollando el tema, nos dimos cuenta de que tú tienes mucha energía masculina y yo tengo mucha energía femenina. Entonces también fue como que entender esa parte de por qué nos llevamos tan bien, por qué nos conectamos tan bien, por qué estamos en esa conexión, en esa... Sí, creo que... Ese balance, que nos balanceamos, creo ¿no? Que este punto, yo estaba buscando una palabra que lo determinara. Ese balance entre tú y yo. Estaba buscando una palabra que lo determinara porque efectivamente el poder hablar de nuestra energía femenina y masculina implica mucho, o primero es identificar energía, que como lo voy a volver a reiterar, no es una cuestión de género. Todos los individuos, ya seas hombre o mujer o como tú te identifiques, necesitamos la energía femenina y masculina, o es indispensable que podamos tenerlas equilibradas, pues mayormente posible. ¿Por qué? ¿Y por qué comento esto? ¿No? Bueno, de entrada, energía es algo que genera, ¿no? Movimiento, luz, calor, cambio, y todos tenemos eso. Recuerden que desde el paradigma, o bueno, no desde el paradigma, ¿no? Somos pilas andando, generamos energía. No, desde la física, ¿no? Incluso desde la física, meramente científico. Exactamente, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar, ¿no? Desde una forma o una perspectiva de espiritual, ¿no? O holística. Recuerden que aquí integramos mucho esa palabra desde la metafísica. De ser holístico. Sí, metafísica, lo que es la energía femenina y masculina. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Y ahorita les decía Richard, ¿no? Dentro de todo esto identificamos que yo tengo mucha energía masculina y Richard dice que tiene mucha energía femenina, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, de entrada estas dos energías, yo lo voy a platicar un poquito, si me lo permites, amigo, adelante. El empezar a poder entender, o el cómo yo llegué a poder conocer estos conceptos para mi más alto beneficio, desde el paradigma sistémico familiar. Ejemplo, nosotros venimos de una dualidad, papá y mamá. Cuando empezamos desde esa perspectiva, ¿no? O sea, mamá no puede ser mamá si no existe un papá y viceversa. Papá Totalmente. No puede ser papá si no existe una mamá. Entonces, para que de alguna manera ellos hayan tenido que cada una proporcione su encuentro, semilla. Exactamente, ¿no? Que haya puesto su parte de forma biológica, pues forman uno solo, ¿no? Un ser único, nuevo, que tiene partes de uno, partes del otro, pero al final es en uno solo, ¿no? Hablábamos de esta situación. Entonces, de alguna manera, el poder entender que todo en el universo tiene una dualidad, no implica que sean dos partes distintas, significa que ambos forman uno solo. Entonces, el capítulo pasado también hablábamos de la ley de la unidad, ¿no? O de la unicidad. Unicidad, exactamente. Entonces, retomando un poquito este tema, pues nos pusimos a platicar, y dentro de esta plática, pues surgió el hecho de poder identificar qué energías, ¿no? En base a situaciones que podíamos resolver en nuestra vida diaria, o cosas que no podíamos resolver en nuestra vida, ¿no? Nos llevan a identificar qué energía está más arriba que otra, o desbalanceada, o más presente, exactamente. Entonces, ¿cómo llegué yo, por ejemplo, a saber o identificar que tengo mucha energía masculina, ¿no? En su momento. Bueno, obviamente no se trata solamente de una situación meramente física. Efectivamente, yo soy alta. De alguna manera, el punto de poder saber los objetivos que he logrado en mi vida, ¿no? Las cosas que en su momento, a lo mejor mi forma de pensar, mi forma de actuar, me indicaron o me llevan y me indican a saber que yo tenía más energía masculina. ¿Por qué? Porque de entrada soy muy práctica, ¿no? Sí. En ese sentido. Soy muy práctica,
soy más de tomar decisiones rápidas, no me concentro mucho en lo que muchas personas, a lo mejor, o muchas mujeres, a lo mejor me van a entender un poco, en el sentido de, a lo mejor el arreglo, no me quiero decir que arreglo personal, en el sentido de que no sea femenina desde esa perspectiva, sino que de alguna manera mi forma de ser en ese sentido es más práctica. A veces era de que me costaba trabajo escuchar a las personas, ser más paciente, era más reactiva, tenía ciertas circunstancias en las cuales hacía cosas pero no me educaba, ¿no? Quería hacer las cosas y yo decía, así va a salir, así va a ser, pero no le ponía un trasfondo. Un enfoque más directo. ¿No? Así es. Entonces, desde esa perspectiva, eso era lo que me sucedía. Y cuando yo empiezo a identificar o empiezo a estar en contacto con mi energía femenina, puedo empezar a tener proyectos, saber qué es lo que necesito, tomarme mi tiempo, hacer la investigación, sanarme, estar en contacto con mi lado más paciente, estar en contacto con mi lado más sensible, con mi intuición, y eso me empieza a ayudar a equilibrar ciertas energías. Esa es mi experiencia y de esa manera yo empiezo a descubrir que dentro de mi vida, antes de poder hacer todo este desarrollo y poder descubrir muchas cosas, me doy cuenta que tenía más energía masculina que femenina. Esa fue mi experiencia y en base a eso, pues Richard empieza a decirme, ¿no? Cuéntales, Richard, ¿cómo te diste cuenta tú? Mira, la verdad es que realmente no tenía una noción como tal de esta parte de que hay energía femenina y masculina. Claro. Yo lo encasillaba porque ese era el conocimiento o conciencia que yo tenía en este momento. Sí, en esta como clase de género, ¿no? Tú eres femenina, tú eres masculino. Claro, ¿no? Hombre-mujer. Hombre-mujer, exactamente. Y aparte, o más bien en conjunto con lo que estábamos platicando al inicio, con esta parte de las redes, donde se trata como si hacer mucho esa separación. Claro. ¿No? De el hombre-hombre, mujer-mujer. Y como lo comentabas, no se trata de una situación de género o de preferencia sexual. Exacto. Se trata de entender que estas energías nos proporcionan ciertas características. Equilibrio. Equilibrio, exactamente. Y que cuando están una está más presente que la otra, obviamente tu vida a veces la llevas sobre esa línea por esa energía que estás teniendo, ¿no? Ajá. Entonces, yo no era consciente de eso, digo, hasta realmente hace poco que empezamos a platicarlo, porque yo me daba cuenta, o lo decíamos en broma cuando platicábamos, yo soy muy sentimental. Pero yo no entendí. Muy emocional. Muy emocional y sentimental, digo, las dos. Sí, soy muy emocional, digo, a mí me puede mucho una película, una canción, un libro, pero en esta parte como de, que lo hablábamos a lo mejor un poquito en el capítulo anterior, era porque yo tenía una programación distinta y que eso era como de, es que eso es de niñas, eso es de mujer. Pero no es que sea esa parte exclusiva, es que a mí me permitía el hecho de poder saber que como conviví con muchas mujeres, pues tenía más facilidad de estar en contacto con, con esa parte emocional que muchas veces uno como hombre se resiste. ¿Por qué? Porque hay otras enseñanzas. Claro. Hay otro tipo de paradigmas o de programación, que es parte de lo que hemos mencionado en el capítulo anterior y que tenemos un capítulo posteriormente de todo eso. De verdad. Ese va a estar muy bueno. Sí, va a estar muy bueno. Entonces, a mí lo que me daba cuenta es empezar a cuestionarme por qué esta parte de emocional, por qué muchas veces se me daban ciertas actividades que eran más fáciles para mí que algunas otras, encasillándolas en género de masculino, que no es como se debería, pero por ejemplo yo me daba cuenta que era muy práctico para la cuestión de estar dibujando, de tomarme el tiempo para hacer cositas muy, ¿cómo se le puede decir? ¿De manualidades? Ajá, exactamente, como de manualidades. Yo soy muy paciente, se me dan muy, no quiero decir que muy fácil, pero digo, sí es algo que puedo hacer de manera más sencilla que a lo mejor la mayoría en su caso de los hombres, que tienden a una de las características a ser un poquito más brusco, se puede decir, más tosco. Tosco, no brusco, tosco. Que si no eres de México, tosco quiere decir así como que muy... ¿Cómo podríamos ponerlo? Pues sí, muy torpe, brusco. Muy torpe, no muy...
O bueno, lo voy a poner en otra... como que un poco agresivo. Exactamente, o un poquito agresivo o... sin llegar a la violencia. O como me lo comentaron alguna vez, como que eres de pintor de brocha gorda o de pincel, ¿no? Exactamente, sí. O sea, muy... Ándale, sí, como que eres de brocha gorda, o sea, que tú rápido acabas y todo y no pincel, tienes... poco a poquito, exactamente, claro. ¿No? Entonces yo me cuestionaba por qué a mí me cuesta trabajo entender o practicar o desarrollar otras habilidades que para muchos, en este caso, platico un poquito cómo llegué de mi camino. Como lo comentaba, normalmente, o los primeros años de mi vida se fueron más involucrados por un ambiente femenino, porque eran mi mamá, mi abuela, tías con hijas, la mayoría de mis primas de un lado de mamá son mujeres, entonces yo tenía muy poco contacto o presencia masculina. Entonces, de alguna manera, a mí me llevó a entender un poquito esta parte o desarrollar más esta parte de la emoción, de los sentimientos. Cuando por situaciones de la vida llego a vivir con mi abuelita paterna, ahí hay más hombres que mujeres y entonces empieza a haber esta parte de choque entre la energía que ellos manejaban a la que yo traía, porque yo no era consciente de ese desequilibrio que había en mí. Entonces era muy complicado para mí poder relacionarme bien con mis primos porque ellos eran más bruscos o más de una energía más fuerte, no que fueran, digamos, salvajes o machistas, sino entre primos a veces la manera de llevarse es pesado, ¿no? Claro. Entonces yo no estaba acostumbrado a eso y me costó mucho e incluso llegué a llorar. Sí, incluso llegué a llorar en algunas situaciones porque me pesaba en mí... en ese momento conciencia o en lo que yo podía llegar a comprender, era por qué eran tan pesados conmigo, ¿no? Y entraba un poquito lo que platicábamos en el capítulo anterior, de que yo tenía la idea de que porque era distinto en la cuestión de que no tenían papá, bueno, sí tengo un papá y mamá, pero que no estaban presentes, que era como que burlarse de mí o mofarse de mí por esta situación. Y ya después, cuando empieza este camino, pues ya me doy cuenta precisamente que eran, porque mi lado o mi energía femenina estaba muchísimo más en contacto porque la viví en mis primeros años, donde normalmente ya está estudiado, que los primeros años es donde más absorbemos información, los conocimientos y todo, y pues obviamente estar al lado o rodeado de mujeres, pues fue más fácil para mí. Y que aparte el poder identificar es que estás conectado con una energía femenina, pero desde lo negativo. Sí, exacto. Porque aparte, a mí me pasó también que yo estaba conectadísima con la energía masculina, pero desde lo negativo. O sea, era sumamente apática, muy egocéntrica, muy egoísta, ¿no? O sea, y yo muy dramático. Y muy dramático, idealizado. Entonces, de alguna manera, era una forma de no ponerlo a nuestro favor, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando tú empiezas a identificar a lo mejor en qué áreas de tu vida utilizas más una energía femenina o masculina, ¿no? Empiezas a identificar. Voy a hacer aquí el paréntesis de poder mencionar qué implica, ¿no? O qué es lo que nos da la energía femenina. ¿Qué característica nos proporciona? ¿Qué cosas nos da la energía masculina, ¿no? Entonces, la energía femenina nos ayuda mucho a esa parte de la sanación, ¿no? Justamente la intuición, la paciencia, la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad, efectivamente, el proceso de cultivar ideas, proyectos, familia, o sea, el poder darte todo eso, ¿no? El darte la oportunidad de cuidar de tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, la información que metes a ti, a tu cabeza, tu programación, el proceso de observar, de sentir. Lo que te nutre, ¿no? Ser más consciente con lo que te nutre. Ser más consciente con lo que nos nutre, ¿no? Toda esa parte no se trata de una debilidad, no, porque no es la parte débil de las energías, sino es la parte creativa, cultivadora, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, el primer paso cuando tú quieres cultivar algo en la tierra, tienes que abrir la tierra, saber qué calidad de tierra, qué necesitas, acercarte a tu materia prima, por decirlo de alguna manera. Incluso desde pensarlo. Exactamente, ¿no? Desde el pensarlo. Y la energía masculina
Ese es el razonamiento lógico, ¿no? La claridad mental, el tener la fuerza para hacerlo, el decir, ya es esto, exactamente, ¿no? La acción, la fuerza, la entereza, ¿no? La capacidad de poner límites, la capacidad de fortaleza, de poder tener una proyección, ¿no? Nos da esas ganas de poder vivir esa vida. Entonces, de alguna manera, e incluso desde el paradigma de la sistémica familiar en Bert Hellinger, por ejemplo, hablando de un poquito de esas energías, cuando hablamos de tomar a mamá o a papá, implica mucho el sentido de mamá te da fuerza, te da incluso esa abundancia, ¿no? Mamá es abundancia. Y te da toda esta parte de la energía femenina, y la energía masculina, la energía del padre, te da el impulso para vivir eso. De hecho, es prosperidad, ¿no? Mamá es abundancia, papá es prosperidad, y te da esa fuerza para poder ir por tus sueños, por lo que quieres, por lo que ya pensaste, por los proyectos que hiciste, te da ese pensamiento lógico. Entonces, aunado a eso, a mí me gusta mucho hacer esa analogía, porque efectivamente, cuando yo voy trabajando con mamá y con papá, yo en lo particular empiezo a tener un equilibrio, ¿no? E incluso me ha servido mucho dentro de mi matrimonio. Me ha ayudado mucho a poder entender a mi esposo en ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy una persona que en lo particular yo decía, ¿no? Y sí es algo real, porque también en su momento lo vi yo en terapia, que algo que me explotó mucho. Yo siempre fui una niña muy independiente. Desde pequeña, yo era sumamente independiente. O sea, mis papás andaban a un lado, yo estaba explorando el mundo como si ellos no existieran, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo era así como que muy sociable. Y cuando empiezo a crecer, yo me empiezo a dar cuenta que digo, me encanta estar sola, ¿no? Por ejemplo, me encanta estar sola. Yo creo que de las cosas que menos padezco es del apego. Entonces, algo que en su momento inicié yo mi matrimonio fue así como que no te necesito, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, te amo, pero no te necesito. Pero era verlo desde una perspectiva un poco más fría. Hoy en día, ¿no? Es como empiezo a entender de esa conexión con mi pareja, del decir, por supuesto, también me doy la oportunidad de sentirme apapachada, de sentirme querida, de saber que aunque yo me puedo apapachar sola, el recibirlo de otras personas también era una parte importante para mí, que para mí eso fue el equilibrio de mi energía femenina, el recibir, ¿no? Entonces, el poder yo darlo desde una perspectiva más suave, más amorosa, pero también recibirlo, porque a veces sé cómo darlo y a lo mejor, ¿no? O sea, lo apapacho y todo, pero el recibirlo me costaba. Sí. Me costaba mucho. Entonces, eso es algo que en lo particular a mí, en mi matrimonio, me ayudó mucho a equilibrar esas energías. Cuéntame. No, pues es que es muy, resulta de alguna manera mejor complicado poder, en ese momento que vivimos las situaciones, poder entenderlo o poder comprenderlo a este nivel o a esta conciencia que tenemos, porque yo de las situaciones, hablando un poco mejor del matrimonio que tuve, ella tenía mucha energía masculina, yo tenía mucha energía femenina, entonces era muy complicado poder entender o llegar a esa comprensión de entendimiento entre otras partes, claro, porque ella estaba muy acostumbrada a precisamente ser pintor de brocha gorda, y yo a veces le decía, espérate, calma, o sea, podemos pensarlo, hay que checarlo bien, no, es que si no, al calor, porque si no se enfría. Claro. Entonces, sí es complicado cuando no entiende esta relación que hay entre una y la otra persona y de qué es lo que te aporta cada energía. Tú lo has visto ahora sí que en esta parte del crecimiento que he tenido. Sí. A mí como de alguna manera puedo ser muy soñador, puedo tener muchas ideas, pero el poder llevarlas a cabo es donde se me ha puesto... Acumular la fuerza para exactamente, eso cuesta. Esa es la parte que muchas veces siento que no tengo la fuerza para poder ir a ese proyecto, claro, para tomar esa decisión, para poder cambiar incluso algo, ¿no? He tenido momentos o lapsos en donde se conecta y sí me siento el más poderoso y claro, venga, me como el mundo. Pero lo importante creo que es poder encontrar ese equilibrio y que también no tiene nada de malo que a lo mejor durante todo tu día o toda
digamos, no pues sí toda tu vida, pero a lo mejor durante todo tu día puedas estar más en una energía que en la otra. O sea, es saber que puedes... Escenario, sí, exactamente. Claro. A lo mejor mi escenario normalmente me da la oportunidad de tener o seguir en contacto con mi energía femenina, porque me gusta ver, por ejemplo, las cosas arregladas, detalladas, organizadas, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo de manera, no quiero decir burlona porque no es una burla, pero sí es una manera curiosa en que lo ven. Acomodar mi ropa, yo acomodo mi ropa casi por color, tamaño, día de la semana. Caso contrario con las personas que he estado en relación, donde agarran y yo así de... y que yo sí soy. Sí, aquí. Como dice, pero esa practicidad, o sea, tú lo ves en la practicidad desde tu energía, y yo lo veo en la practicidad desde mi energía. Entonces digo, te ayuda a ir comprendiendo también y a quitar muchos juicios o muchas cargas hacia las otras personas, precisamente porque te das la oportunidad de aceptar que tienes esa energía y no necesariamente te hace inclinarte a una preferencia sexual, porque muchas veces yo como hombre y pasa lo mismo del otro lado, cuando tú dices es que tengo más de esto femenino, normalmente se encasilla o se va al lado de una preferencia sexual, y ya entendemos hoy en día que no es así. Pero eso es lo complicado, o donde tenemos que empezar a romper paradigmas, y es una de las cosas que yo he empezado a romper, a aceptar dentro de mí esa parte, porque al final ya entiendo por qué la desarrollé y por qué me hace falta tanto la otra, ¿no? Entonces ahora, siendo adulto responsable y funcional como deberíamos de ser, pues eso que no tuve te lo empiezas a dar tú, y empiezas a buscar, porque también hay maneras de poder desarrollarla, de poder tenerla más presente, y desde una manera médica, porque también se trata de niveles de estrógeno, de testosterona, de tu alimentación, de tu actividad. Sí, factores. Exactamente, factores externos que de alguna manera podemos hacer uso o tener el control de eso para poder desarrollarlo, pero aceptar que también hay esta energía más presente que una y no pasa absolutamente nada. Totalmente, ¿no? Yo creo que aquí es importante hacer el hincapié de que tampoco una energía es mejor que otra. Sí, no. O sea, definitivamente aquí yo creo que el principio de la violencia social empieza desde que tú crees que hay algo mejor que o es menos que. Sí, ¿no? Sí, lo encasillamos desde el avatar en el que estamos, desde yo como hombre soy mejor, tú como mujer. Exacto. Yo creo que eso de pensar que algo es mejor que otra cosa nos lleva mucho a llevar este entendimiento de la violencia dentro de nuestra sociedad, porque... que lo que platicábamos. Ajá, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, yo me di cuenta cuando yo llego ya a esta reflexión, ¿no? De poder entender esto. Obviamente también vengo de padres separados, mis papás están separados, entonces yo obviamente en algún punto tomo un partido. Sí. ¿No? Hoy en día no tengo partido, soy de los dos, ¿no? Entonces, de alguna manera el poder entender y el poder saber que ambas personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y viéndolo desde la energía, ¿no? Enfocada en mí, claro que por supuesto empiezo a conectar desde una forma positiva, ¿no? Para mí más alto beneficio con ambas energías. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, una razón positiva de empezar a equilibrar estas energías en mí es este proyecto, este programa, el que estemos aquí. Sí, es precisamente lo que te iba a comentar. Digo, de manera positiva, esas conexiones o la presencia de una energía o de la otra, tenemos que encontrar la manera de darle la vuelta. Sí. ¿No? Entonces, a mí lo que me ayudó precisamente a aceptar esta parte de la energía femenina que está más presente en mí, a no cerrarme y empezar este camino. O sea, darme la oportunidad, porque muchas veces como me encasillo en que es machismo, bueno, femenino masculino. Ay, iba a decir machismo. Sí. Entonces, normalmente, o la mayoría de los hombres por esta ideología que tenemos de esta programación, nos cerramos porque normalmente... y pasa y creo que lo ves a lo mejor en los cursos que se dan normalmente, que la mayoría en esta parte de espiritual y de crecimiento normalmente es que eso es de mujeres, y hay muy poca presencia masculina, que ya se empieza a hacer un poquito más hoy en día consciente, sí, ya empieza a haber un poquito más de público masculino dentro de esto. Sí, porque
bueno, incluso estadísticas, ¿no? Lo mencionan que el mayor índice de suicidio se ocurre más en el género masculino, Claro, ¿no? exactamente. Porque de alguna manera, incluso por programación social, cultural, ustedes están, no todos, pero la mayoría, están, no se permiten estar en contacto con esas situaciones. Porque es una creencia. A causa de una creencia machista, ¿no? Que efectivamente, obviamente está el otro lado, porque acuérdense que aquí hay dualidades. Sí, Vivimos en un universo en donde las energías se han estudiado y clasificado por una situación de complementaria, o de dualismo. O sea, así como hay día, hay noche, así como hay luna y sol, así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera, dice la metafísica. O sea, está el universo compuesto de dualidades. Al final, no sería el universo quien es si no fuera por dos partes. Y este es el punto, ¿no? Entonces, al momento de nosotros poder entender que están y existen estas dos energías en nosotros, nos ha ayudado a poder lograr o hacer esos cambios que necesitamos para poder seguir con nuestro desarrollo personal, laboral, de pareja, y que, aclaro, seguimos en el proceso. O sea, no crean que porque estamos aquí ya lo tenemos resuelto, no, pero sí nos interesa que ustedes o que nosotros dentro de nuestro camino podemos compartir estas experiencias contigo que nos estás viendo en este momento, para que de alguna manera te sientas acompañado en ese proceso, ¿no? Del saber y de poder entender. Creo que eso es lo más importante, porque yo no me daba la oportunidad porque sentía que no había un acompañamiento. Claro. Porque, como comentas, ¿no? En esta parte de encasillarlo en el género masculino, donde no te dan esa como apertura, el que tú te sientas acompañado, incluso a veces identificado, que dices, sí, a mí me pasó algo, yo vivo más o menos esa situación, sí. Claro. Saber que no estás solo, que bueno, ya sabemos que nunca estamos solos, pero normalmente esa es nuestra proyección de las situaciones que vamos viviendo, te ayuda mucho a poder encauzarte, poder encaminarte, poder contar con esa contención de saber que hay alguien más teniendo las mismas dudas, teniendo las mismas problemas de paradigmas, las mismas angustias. Entonces, cuando te das cuenta que no eres el único, obviamente sí dejar claro que no necesariamente tiene que pasar exactamente lo mismo para que puedas llegar a esa comprensión, pero te da la oportunidad de empezar a aceptar muchas cosas en ti. ¿Por qué funcionan a veces las cosas de una manera? ¿Por qué a veces no te funcionan de esa manera? ¿Por qué desarrollas talentos distintos a los de los demás? ¿O por qué los desarrollas más fácil que otros? Ejemplos, ¿no? Que hemos platicado. A mí me ha costado mucho trabajo a lo mejor aprender a manejar, que es normalmente una cuestión muy de hombres. Y digo... Y lo contrario que a mí, mi papá y mi esposo me decían, ¿no? Espérate a que te enseñamos. Y yo, no, ya los vi, yo agarré mi camioneta y me fui un día. Pero normalmente a lo mejor una actividad como, ahorita porque lo mencionabas, no estoy diciendo, como dices tú, no es que no lo hagas, pero esta parte del cuidado femenino, de ser más cuidadosa, de ser más detallista, de tener así como que este orden, todo lo demás, es algo que a lo mejor tú no estabas desarrollando o apenas estás en el desarrollo de poder aceptar esto, una de las características que representa la energía femenina. Sí. ¿No? Entonces, y digo, si nos vamos ahora a un tema un poco más, no sé, no quiero llamarlo profundo, pero si nos vamos, es algo histórico, porque esa es la programación que viene ya de algo muy, muy de antes de ti, antes de tu mamá, antes de tu papá, o sea, nos vamos a dar de los tiempos y la historia, ¿no? ¿Dónde? Podemos encontrar mil referencias, incluso bíblicas. Sabemos que trae un contexto meramente machista, ¿no? O sea, todo texto sagrado que se escribió en algún punto de la historia en el pasado trae un contexto machista. Ahora, y quiero aclarar este punto, no es una cuestión tampoco ni de machismo ni de feminismo. Ni de religión. En lo particular, en lo personal, yo solamente, o bueno, desde esta perspectiva, empiezo yo a descubrir qué cosas he vivido en mi vida, o desde dónde he vivido, y me doy cuenta que muchas cosas han sido desde un pensamiento machista, y otras han sido desde de una situación a veces un poco de matriarcado.
en mi sistema familiar, ¿no? O sea, no feminismo, pero sí un poco de matriarcado, ¿no? Sí, donde... Entonces, hoy en día estas dos ideas del feminismo, del machismo, no me voy a meter mucho, o no nos vamos a meter mucho, porque creo que ni tú eres machista, ni feminista, y no es tampoco el tema. y yo tampoco soy machista ni feminista. Sin embargo, no dudo, no, tal vez, y esto es algo que a lo mejor la espiritualidad en su momento me ha dado, yo no dudo que a lo mejor haya cosas que aprender, ¿no? O de positivas, o del machismo o el feminismo. Aún no lo sé, si las hay, no las he descubierto, no tengo el contacto para eso, pero al final es una dualidad, son dos tipos de pensamiento, ¿no? Que de algún modo yo vuelvo a mencionar. Cuando pienso que uno es mejor que el otro, me voy al extremo y conecto desde lo negativo. Y cuando empezamos a trabajar desde las energías, imagínense que alguien con un pensamiento machista empieza a equilibrar sus energías. Les aseguro que ese pensamiento del machismo desaparece. Y viceversa. Si traemos a alguien feminista, podemos empezar a equilibrar esas energías y el feminismo tal vez desaparecería, ¿no? Porque son extremos de pensamientos y actividades y situaciones que, como dice Richard, a lo largo de la historia lamentablemente hemos tenido que llegar como una forma de sobrevivir, ¿no? A ciertos puntos. El punto aquí es que cuando de alguna manera una persona, ¿no? Que en este caso somos Richard y yo, les estamos compartiendo el cómo empezamos a identificar y empezar a conectar, puedes lograr 1000 cosas y 1000 avances en tu vida profesional, personal, tener milagros, social, totalmente. O sea, esto de que los milagros no solamente se dan a quien se los gana o porque eres bueno, ¿no? Se trata de que los milagros suceden a la gente consciente. Cuando eres consciente, ¿no? Te estoy hablando de literal, sí, milagros. Sí, sí, un milagro, porque también hay un trabajo, hay un recorrido, hay se me fue la palabra que iba a mencionar. Hay una conexión. Hay una conexión, pero sobre todo esa parte, hay un trabajo donde de conciencia en el hecho de que conectas una energía con la otra energía. En la parte en la que visualizas algo, lo plasmas en papel, empiezas a ver, a imaginar o a pensar cómo lo vas a llevar a cabo. O sea, esta parte soñadora, digamos que normalmente es de las mujeres. Y la llevas a cabo, entonces entramos a la parte de actividad, de acción, que normalmente es una de las características, creo que principales de la energía masculina, y puede llevarte a llevar muchas cosas, ¿no? Yo veo a mí el claro ejemplo donde me da que fui mi propio testigo de lo que estaba haciendo al poder encontrar esa energía a través de el proceso, era la palabra que está, del proceso que uno tiene que hacer para hacer esto, fue la de poder traer a esta realidad o decretarlo, no sé, realmente no sé ahorita cuál es la palabra que debo de ocupar, pero pude poner en físico un trabajo. Claro. O sea, pero fue de aceptar esta parte femenina de que, voy a conectar con mi espiritualidad, yo creo que es mucho de mujeres, sobre todo porque así se ha encasillado, y lo comento nada más como referencia, no porque sea exclusividad o por un tema de machismo, que normalmente las mujeres están más a esta parte de hacer rituales, de hacer ciertos, ¿cómo se le pueden llamar? Sí, rituales. Sí, bueno, rituales. Para algo en específico. Exactamente. Entonces fue darme la oportunidad yo de, como hombre en este avatar, en este envase, claro, hacer un ritual, conectar, intencionar. Y la parte en la que normalmente el ritual no nada más es de que pongas la velita o pongas esto, sino esa parte, el proceso o la acción de tener que hacer una oración o tener que estar haciendo un decreto. Una meditación. Una meditación, claro, de tener que en esta parte proactiva de ya pensé, ahora actúo, ya pienso. Exacto. O sea, llevar del pensamiento al actuar. Y tuve el milagro o decreté, manifesté ese trabajo. Ese trabajo. No, ahí me acuerdo que tuve la guía de mi tía, que lo mencionaba que en el capítulo anterior, que es para mí también una de mis guías que he tenido. Y le pedí apoyo, pero lo mismo. Yo estoy, pero haz, ¿no? Yo te doy, pero haz. Yo te doy, pero tienes que. Y es lo que tenemos que muchas veces llevar a la acción. Que entiende muchas veces por qué no llevas a la acción, porque te falta a veces esa energía masculina, exactamente, claro, ¿no? Sí, totalmente. Entonces yo pude tener ese testimonio de haber podido generar ese trabajo. Yo hice un trabajo en el que
estoy feliz, estoy contento, el ambiente laboral es muy diferente al que yo estaba acostumbrado. O sea, muchas hoy cosas. Tu trabajo actual, ¿no? Hoy mi trabajo actual, entonces yo estoy feliz y digo, sí. De poder en el área laboral. En ese momento, precisamente. En ese momento dijiste, wow. Equilibré. Claro. A mí me pasó que cuando empiezo a equilibrar, me salgo de ese trabajo, ¿no? O sea, no, es en serio, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de poder tener esa fuerza para poder salirme de ese trabajo en el cual yo no era feliz, no me gustaba, tenía personas pues sumamente dormidas a cargo de eso, no me gustaba su palabras comunes actuales, tóxicas. O sea, entonces de alguna manera el poder empezar a equilibrar esas energías en mi trabajo, ¿no? Y aplicarlas en mi trabajo, el decir, bueno, a ver, no quiero otro trabajo en el cual yo tenga que estar sometida a gente con estos rasgos, estas características, que no les importa la persona, sino les importa la ganancia. Entonces yo decía, no quiero estar con estas personas, no quiero estar y no quiero ir a otro lugar y estar otra vez a cargo, ¿no? O sea, dándole mi trabajo, mi tiempo, mi vida, mi creatividad a otras personas. Que ojo, ahí lo siento para aclarar. No estamos diciendo que vayas y renuncies o que vayas y... No, estoy hablando de mi experiencia. Sí, porque, por eso dije yo, el equilibrar mi trabajo fue el hecho de darme cuenta de que puedo hacer algo con mi creatividad y teniendo el impulso de mi energía masculina, ¿no? Pero también al conectar con el decir, o sea, ya no el decir, ¿y si me salgo, qué voy a hacer? ¿No? O sea, yo ya sabía el decir, ya sé qué voy a hacer y ahora tengo la fuerza para hacerlo. ¡Ay! Salió volando. Salió volando el anillo. Y miren, el anillo salió volando. Entonces, de alguna manera, creo que eso a mí en lo particular me ayudó mucho a moverme de un lugar en el cual yo no era feliz. Estaba rodeada de gente la cual no vibraba ya conmigo y el hecho de poder sentirme más segura al tomar esa decisión de abandonar un trabajo formal, ¿no? En el que ni siquiera ganaba bien. Chicos, no ganaba bien. O sea, me estaba perdiendo de muchas cosas que hoy actualmente disfruto, que me encanta estar ayudando a las personas y creo que algo que me ayudó bastante fue eso, el poder entender que cuando tomo de la energía femenina y masculina que me vienen de papá y de mamá y que me viene del universo, al final yo puedo ser una persona más equilibrada, ¿no? En todos los sentidos. Y puedo... No quiere decir que no cometa errores, pero quiere decir que de alguna manera puedo identificarlos y puedo modificarlos. Y eso creo que es algo que a mí en lo particular... Y entenderlos, porque muchas veces nos cuesta trabajo entender esas situaciones que se van presentando. E incluso entiendes también a las otras personas, entiendes... lo comentaba al inicio, ¿por qué conectas mejor con unas personas que con otras? ¿Por qué te vibran? ¿Por qué no te vibran? Porque hay ese equilibrio o de alguna manera se encuentra ese equilibrio con la otra persona. Llámese un jefe de trabajo, llámese familiares, llámese la pareja, llámese relaciones de amigos. Porque bueno, incluso hasta en los amigos entiendes que con este sí me puedo conectar, ¿no? Y es que este sí me entiende. Muchas veces no es solamente que te entienda, es que hay energías, cada quien en la suya, que se equilibran, tanto ellos equilibran la tuya como la otra persona equilibra la suya, aun cuando no sea consciente esa persona. Sí. Entonces, eso es a veces lo padre de poder hacer ese tipo de conexiones. Creo que lo importante también es tenerlo presente, que es, y lo mencionábamos al finalizar, si no mal recuerdo, el capítulo anterior, es un trabajo constante. Tiene que ser de mucha constante de observación, de todo lo demás, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo sé que me hace falta desarrollar mi energía masculina, pues bueno, ya pongo atención y a lo mejor puedo empezar desde algo bioquímico o de algo, si estoy generando la suficiente cantidad de hormona que me corresponde a mi envase, y si no es así, pues bueno, ir al médico, hacerme estudios, ver si no es un tema meramente de eso, complementarlo o ver si eso está bien, bueno, qué es lo que pasa, qué es lo que mi actividad, qué es lo que me está permitiendo o no permitiendo desarrollar. Pero fíjate, lo que estás comentando es el que tú tengas ese cuidado hacia ti, es energía femenina. Sí, exactamente. ¿No? Es como comentabas, poder hacer uso de manera positiva de algo de lo que ya estás conectado, porque, por ejemplo, volvemos al mismo
en referencia nada más para poder entender, porque así nos movemos actualmente, o ese es, digamos, las palabras comunes con las que nos podemos entender. Uno como hombre muchas veces te descuidas. O sea, no eres tan cuidadoso, y cuando te llegas a cuidar muchas veces te clasifican como metrosexual, como afeminado, entonces... Claro, que las mascarillas, exactamente, ¿no? Entonces, porque un hombre se cuida la piel. Exactamente, y todo eso, por ¿no? supuesto. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de comentarios empiezas a integrarlos dentro de ti y empiezas a tener ese cuidado precisamente partiendo de algo que ya tienes presente, como es mi caso, mi energía, y empiezas a darme cuenta, a ver qué me beneficia, dónde sí, qué me gusta, y si me cuido de esta manera, y si no me cuido de la otra, qué va a pasar. Pero ahora tienes la fuerza también para poder hacerlo, ¿no? Tú sabes que a lo mejor cuidando tu cuerpo, en este caso de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, pues muchas veces lo piensas, así que bonito sería verme con cuadritos y todo. Pero encontrar la fuerza para poder hacerlo también viene, ¿no? Entonces, sí es muy padre y sí es este trabajo constante de hacerlo. E incluso por ahí, alguna vez lo escuchaba con un... Ay, se me falta la palabra, un influencer, una persona del medio, que muchas veces incluso hasta se pueden hacer las cosas con hueva, porque muchas veces también haces, no, es que qué hueva, es que no sé qué. A ver, el que te digas, voy a hacer ejercicio, no quiere decir precisamente que te vayas 3-4 horas al gym y te mates. A veces con que por lo menos hagas 10 sentadillas, pero y ya hiciste algo. Y ahí hiciste algo. O sea, que no te quedes en el absolutamente no hacer nada. Por ahí no me acuerdo si fue... la verdad es que soy muy malo para esa parte de las referencias. Me quedan muy grabadas a lo mejor las frases, lo que comentan. No recuerdo quién habrá sido. Pero muchas veces... el texto era que muchas veces si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate. Pero el chiste es que nunca te dejes de mover. Por muy pequeño que sea esa acción que hiciste, que habrás hecho en el día, pero hazla, ¿no? Yo ahorita tomo por lo menos esta parte de el hábito de seguirme nutriendo de manera, digamos, intelectual, donde a veces que sí tengo una flojera bueno, me voy a leer aunque sea una página. Ya te lees una página y dices, bueno, ya no dejé de leer. ¿No? Este hábito, esta parte de ir con esa fuerza para hacerlas, de ser o tomar la acción, ya no solamente la parte soñadora y bonita de lo que normalmente tiende una energía femenina, sino ahora procuro entablar esa conexión con mi energía masculina, y sobre todo ahora saberte que eres capaz. Porque muchas veces creo que cuando te encasillas en una o la otra, te limitas y te vuelves o te sientes incapaz en muchas cuestiones. Sí, de hecho, incluso siento, es una reflexión mía, tal vez no sea, o sea, digo, no quiero encasillarlo de que sea la verdad absoluta, ¿no? Pero siento exactamente, ¿no? Que de alguna manera, hoy en día sabemos que la procrastinación, ¿no? Que es la acción de no hacer, ¿no? O sea, de ir postergando, de ir sabiendo, sabemos que viene más de una situación de más que de falta de administración del tiempo, ¿no? Viene más de una situación emocional, ¿no? O sea, que el hecho de que a lo mejor no te sientas suficiente, o también viene una situación de que en muchas ocasiones, y sabemos que a lo mejor lo hemos oído y sabemos que es algo sumamente común, el síndrome del impostor. Que en muchas ocasiones a veces no te sientes merecedor, o dices que sí, pero o a lo mejor de que pasé el examen con 10, mamá, ¡ah, qué padre! Y en el fondo sabes de que, chin, pero hice trampa, ¿no? Así como que vi el papelito y traía así, o sea, el hecho de no sentirte merecedor de lo que está sucediendo, bueno, en tu vida, implica muchas cosas, ¿no? Que la verdad, cuando uno va trabajando desde una perspectiva emocional, psicológica y espiritual, empiezas a entender muchas cosas. Entonces, obviamente, yo no digo que no, hay personas que necesitan una ayuda más específica, porque sabemos que, por ejemplo, voy a hacer a lo mejor aquí un hincapié, ¿no? Cuando tú necesitas resolver ciertas cosas en tu vida, vas con un psicólogo posiblemente, ¿no? Puedes ir con alguien, con un terapeuta, te da otro enfoque de tú mismo poder ver tu vida, poder ver tus situaciones, ¿no? Lo que quieras cambiar. Pero si a lo mejor, vamos a suponer que tienes depresión, y dices, ¿sabes qué? Ya me compré la planta, ya dejé a mi pareja, ya cambié de trabajo, o sea, y aún así me sigo sintiendo vacío. Bueno, entonces cuando la voluntad no basta, pues a lo mejor necesitas ir con un psiquiatra. Y entonces, de alguna manera, vas descartando. Pero el punto es de que si de alguna forma yo no empiezo a identificar muchas cosas en mi vida y no sé por qué pasa,
hay algo más en el fondo, que yo tengo que ir con esa persona que me puede ayudar justamente. Y con respecto a esto de la energía femenina y masculina, a veces cuando lo vas trabajando de una forma espiritual, a veces es más claro el panorama. Y sabes, ya no es una cuestión de decir, ay, necesito ir al psiquiatra, no voy a ir al psiquiatra. Me va a decir que estoy loco, ¿no? Los prejuicios que tenemos, ¿no? O el cómo me van a decir mis amigos, dependiendo, ¿no? Porque yo a muchos, o el psicólogo, ¿no? También creen que que el psicólogo atiende a locos. O sea, ¿sí me explico? Sí. O los hombres, por ejemplo, si les dices, tienes que ir al proctólogo, ¿cómo se resisten? Al dentista, por ejemplo, ¿no? O sea, dices, uy, mira, no te vayas más lejos, simplemente a veces al doctor. Porque, al médico porque como ¿no? hombres te han dicho que los hombres, como estén. Un hombre con otro hombre no. Es que no solamente es en la parte, como dices tú, de conexión o de el trato con otro hombre, sino muchas veces en esta parte, como decimos, de esa energía que no te permites hacer parte de. O sea, tú como hombre, sí, yo siento que esa sí es construcción social. Pues no, o sea, siento que sí es una construcción social. Pero viene la parte en la que dices también, es que tengo que lo que decías hace rato, tengo que cuidar de mí. Claro. Es decir, cuido de mí, pero muchas veces en esta parte de que no, es que es de machos aguantarse y como estemos y le chinguemos. Sí. Tanto en la parte de salud como en la parte de emocional o mental. Claro. Entonces, cuando integras esta parte femenina, es a lo que me refiero, cuando te integras esta parte femenina, te das la oportunidad de incluso, por lo menos, ir al doctor. O de pensarlo, ¿no? Sí, exactamente. O no el negarte el de que me duele, pero estoy bien. Me tomo un ibuprofeno y ya no va a pasar nada. O por lo menos, como de mencionarlo. A quien sea, de poder mencionar y decir, oye, me duele la cabeza. Exacto. Fíjate que ahorita que dices eso, yo tengo una referencia de un familiar que hace unos meses falleció, que era justamente un hombre, en particular muy querido por mí, y que se sentía mal y no decía, o sea, no lo mencionaba, o qué tan mal se sentía, ¿no? O sea, decía como que, bueno, me siento esto, pero no decía hasta qué punto o hasta qué grado, ¿no? Sí me duele por ahí, pero... Sí, exactamente, ¿no? Ya hasta que llega un punto en el cual ya no puedo, ya necesito que me lleven al hospital, entonces, pues... cuestión de días, esta persona trasciende, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso a mí en lo particular me llevó a esa reflexión, ¿no? Del poder decir qué tanta es nuestra programación en ese sentido, que no somos capaces como hombres y como mujeres, porque me ha pasado conocer mujeres desde esa perspectiva, el poder decir y el identificar, ¿no? El no me doy el permiso de poder hacer esto. Efectivamente tú dices, no se trata de encasillarlo a un género, pero sí yo he conocido a varias mujeres a lo largo de mi camino que creen que no pueden solas tener un éxito, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, y en el plano que lo estén buscando. Exactamente, ¿no? O sea, económicamente independientes y libres, o sea, lo que es verdaderamente una libertad financiera, ir por eso incluye ir con una cierta energía masculina, pero también femenina. O sea, el decir, voy por esto, bueno, quiero esto, voy por eso. Como tú lo mencionabas ahorita, quiero esto, voy por esto. ¿Qué quiero? Voy por eso. Entonces, a veces el hecho de no estar disponible a pagar el costo de lo que yo quiero implica mucho por un desequilibrio de esa energía. Y entonces, cuando lo identificas, puedes empezar a decir, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿No? Y podemos empezar a trabajar con lo más próximo, que son papá y mamá. Sí, exactamente. Tú te has dado cuenta. Yo lo he podido comprobar, constatar, donde... Por supuesto. Pero bueno, volvemos a lo que te comentaba. Perdón que te interrumpa. Porque también te das cuenta, mamá y papá, qué energías los dominan y cuál de alguna manera traen más desequilibrada. Eso también lo entiendes, empiezas a entenderlo. Eso también lo entiendes, pero el punto es que acuérdate que solamente podemos controlar lo que viene de mí, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender eso, dices, ok, ¿cómo le pido a un papá que esté presente cuando él no sabe lo que es tener un papá presente? No se puede. Y como te doy la energía de alguna manera de cómo te enseño a que vayas, si también nunca he ido. Claro, y si me permites poner ese ejemplo, Richard tiene 2 hijos chiquitos, bueno, preadolescente y un chiquito, ¿no? ¿Qué edad tienen?
Matías tiene 12 años. Ajá. Y Santiago tiene 5 años. Ok. Bueno, 11 porque los acaba de cumplir Matías. Ok. Aquí me permites Adelante. decirlo, hay una repetición de patrón de que tú creces sin tu papá, ¿no? Tus hijos ahorita, o sea, físicamente no están todo el tiempo contigo, Ujú. pero desde donde vives tu paternidad es diferente a donde lo vivió tu papá. Sí. Y entonces, yo creo que te ha ayudado mucho el Sí. equilibrar y el ver esas energías, el decir, claro, no estoy con mis hijos, pero el tiempo que estoy con ellos es calidad. ¿Sí me Totalmente, explico? sí, sí. Lo que lamentablemente en muchas otras historias a veces falta, ¿no? Sí, porque no hay esa permisión, Exactamente, porque ¿no? el Exactamente. juicio. Así es, ¿no? Sí. Porque de alguna manera yo creo que eso es algo que te ha ayudado a conectar de manera positiva con tu energía femenina, que tus hijos te tienen confianza. Sí, poder llegar a hacer esa conexión con ellos. Exactamente, ¿no? Uy, Y que obviamente sí. tienes que trabajar mucho tu energía masculina para poder darles y El enseñarles empujar. ese impulso, ¿no? Claro. No, es la parte que iba a complementar. Te vas dando cuenta muchas veces, creo que vamos buscando ciertas, o que la respuesta sea muy específica a la que yo estoy buscando, Claro. pero se ve reflejado en otras áreas de tu vida. Claro. ¿No? En esta parte a lo mejor lo pongo en el contexto que tenía anteriormente o la proyección que tenía de todo esto. Yo antes pensaba o proyectaba que mi energía masculina tenía que ser igual a la cantidad de mujeres que yo podía atraer. Claro. ¿No? O sea, que mi energía masculina estaba on fire hasta de a ver cuántas mujeres me podía yo, por lo menos que me hicieran caso, me voltearan a ver, conseguir. Y realmente, pues, no es así. ¿No? Entonces, ¿dónde lo veo reflejado ahora? Sí. Como lo comentas con mis hijos, donde veo, o sea, ha habido un proceso y un trabajo con ellos, pero ahora, como tú comentas, hay una confianza porque es esa conexión desde lo femenino de, a ver, te entiendo tus emociones, sé que estás triste, sé que estás enojado, dime cómo te puedo ayudar. Y claro. La otra parte de, a ver, hay a veces reglas, se tiene que seguir. Claro. No, y el que papá me pasa esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitas hacer para resolver esto? Y ahí es el impulso del papá. Sí, ¿no? Claro. Digo, el ejemplo que iba a ver, yo me acuerdo que en su momento, cuando ya me había separado y que iba a ver a mis hijos, yo me acuerdo que Matías, que es el grande, tenía cierto miedo a querer hacer ciertas cosas, ¿no? Claro. Incluso en como juegos infantiles de un pasamanos o de escalar. Papá, es que sí puedo. ¿Tú crees que puedes? Sí. No, pues órale, va. Claro. No, pero no, a ver. ¿Quieres hacerlo tú solo o quieres que te apoye? No, pues apóyame. Ah, pues mira, vas a empezar poniendo el pie aquí, y ya cuando lo ve, papá, llegué a estar. Claro. O sea, esa parte, sí, como dices, ahí te das cuenta precisamente de ese equilibrio que conectas en la parte de, a ver, ¿por qué te resistes a querer subir? ¿O cuál es el miedo que hay? No, pues es que está muy alto, es que me voy a romper algo. No, o sea, pero conectas con él o entiendes esa parte de cuál es un miedo de acuerdo a la edad de él, ¿no? Porque claro, si lo ves, pues, alto. Yo ya sé que está alto porque sé o dimensiona, pero él piensa o se imagina. Sí, la distorsión de ese miedo. De ese miedo, ¿cuál es? Pero conectas con él, entonces claro. Aprovechas tu energía femenina que tienes para hacer esa conexión y conectas eso. De que exactamente, puedes, claro. Aprovechas y pones de, pues también puedo, le doy la confianza de que puede ir. Tan es así que ahorita, por ejemplo, está practicando taekwondo y se le olvida un poco esta parte de, digamos, el entrenamiento básico que te enseñan que las posiciones, el golpe, y ella se quiere ir a los fregadazos porque le gana ese impulso de esa confianza que ya tiene en él mismo de que puede lograr o puede estar en un combate, no es que sea agresivo, digo, no es agresivo, sino por lo menos una disciplina que implique contacto, ¿no? Exactamente, pero él ya es porque puedo y sé. Y yo me acuerdo que antes era muy difícil. Ándale, ve a jugar, ándale, ve y atrévete. Claro. Porque a lo mejor en esta parte de su conciencia, de su edad, pues hubo, se presentó ese desequilibrio de su energía cuando me separó de su mamá. Claro. ¿No? Y volvemos a esa confusión, choque que él tuvo de pensamiento, de sentimiento, porque de repente mi manera de pensar o mi manera de interactuar con él es muy distinta a la figura que tiene a lo mejor en su casa, que es el abuelo. Claro, sí.
aparte de otra generación. Exactamente, O sea, entonces obvio, empieza a chocar claro. esa parte en la que dices, bueno, pero es que con mi papá sí, pero con mi abuelo y tengo que... Entonces empiezas a tener esas conexiones con ellos, ese equilibrio. Y por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado mucho con él es que él también baje sus niveles de enojo. Porque él estaba muy enojado con su mamá, muy enojado con su abuelo, muy enojado incluso con él mismo. Entonces poder conectar en esa energía femenina con él. O que él lo entendiera. Que para que poder yo encontrar también a veces las palabras y hacerle ver por qué sus abuelos a lo mejor reaccionaron como reaccionaron, por qué su mamá de repente reacciona como reacciona, por qué yo tiendo más a poder platicar con él, a que se exprese, y por qué a lo mejor en su casa es más de acciones, de ponte a hacer todo lo demás. Claro, no, bueno, y eso lo compartimos no desde el juicio, sino desde una perspectiva que entendemos que las personas están en ese proceso. O sea, bueno, por ejemplo, yo voy a contar también ahorita, compartir, ¿no? Un poquito. Mi papá, por parte de la familia de mi papá, no son de tener jefes. Okay. ¿No? O sea, no son de trabajar para alguien. Para alguien más, okay. Siempre han sido de negocios propios, de emprendimientos, de así, independientes, ¿no? Independientes, claro. En ese sentido, ¿no? Entonces, en algún momento yo creo que ese patrón quiero seguir, ¿no? La verdad es que sí. Pero, por ejemplo, yo, y de hecho lo comentaba en un episodio que estuvo aquí doña Patti, okay. ¿No? Y esto es algo real. Mis papás en su momento nunca recibí yo una motivación desde esa perspectiva del decir, tú puedes, lucha por tus sueños, tú hazlo, muy independientemente de que tenía mucha energía masculina, estaba yo conectada desde una forma negativa, sí. ¿No? Desde el egoísmo, desde el yo quiero, desde el yo hago, desde por lo que el yo habías puedo, visto, exactamente, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a equilibrar esta parte, empiezo a darme cuenta cómo fue mi crianza, también cómo fue la de mi papá, cómo fue la de mi abuelo, porque incluso... Todo eso influye. Todo eso influye, efectivamente, ¿no? Porque de hecho incluso apenas hace fin de año recibí un comentario violento de mi abuelo, ¿no? Que él me decía que como yo no he tenido hijos, no sirvo para ser mujer. Él me dijo eso, ¿no? No me acuerdo si en Navidad de Año Nuevo. Entonces, si hubiera sido, si se lo hubiera dicho a una Ana Patricia de hace 2 años o 1 año atrás, híjole, me hubiera enojado, o sea, a lo mejor hubiera dejado de ir a ver a mis abuelos y a lo mejor me hubiera ofendido y a lo mejor no. Pero hoy en día entiendo desde dónde lo dice. ¿Sí? No deja de ser violento, no justifico lo que dijo él, pero entiendo desde dónde lo dijo. Y entiendo su generación, entiendo lo que él ha vivido, el conocer su historia de mi abuelo me enseñó mucho a poder entender el por qué soy como soy y el por qué mi papá es como es y por qué yo he tomado decisiones. Y por qué hay patrones que se repiten. ¿No? Claro, sí, incluso mi patrón de parejas en su momento, así fue, ¿no? No ser vista, a pesar de que tenía mucha energía masculina, estaba con gente que yo tenía que pagar, yo tenía que dar, yo tenía que hacer esto, o sea, yo era la que hacía, ¿no? En algún punto. Y entonces, desde ese punto de vista empecé yo a decir, claro, por supuesto, también puedo recibir, ¿no? Como yo te comentaba. Pero el hecho de ir por ese sueño, de ir por lo que yo quería, me costó mucho trabajo no luchar por lo que yo era, sino realmente hacerlo desde una perspectiva no egoísta. Y aparte, cuando le meto la energía femenina, ahora sé qué es lo que quiero. ¿Sí me explico? O sea, porque ya decir, quiero un negocio propio. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero sería padre tener un negocio. Pero sería bien padre de que, pues no sé vender algo. Comida porque se vende así. Y a lo mejor ropa porque tengo buen gusto, ¿no? O zapatos porque... Pero y te vas a veces más sencillo, a veces, vamos de viaje. No, otra más, ¿qué quieres de comer? No sé. Ajá, no, o sea, desde esa parte de decir, pues tengo el derecho. O sea, yo ya elegí el desayuno, tú la comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que alguien más también comparta esa toma de decisión implica mucho eso, ¿no? Entonces, sí. Pero sí era mucho ese punto en el poder yo decir, ¿no? Pues no quiero solamente un negocio propio. Quiero hacer algo que yo quiera, que me llene, que me guste. Y entonces cuando empiezo yo a conocerme a mí, mis gustos, lo que es mi
potencial, mis habilidades, a desarrollar otras habilidades nuevas, al poder conectar con esta parte, que yo les voy a recomendar algo que a mí en lo particular me ha funcionado mucho para estar en contacto con mi energía femenina, los mandalas. Los mandalas, sí, te dan mucha atención. El poder escribir cosas, o sea, el que simplemente dices, bueno, ¿qué escribes? Que son tareas, ¿no?, que de alguna manera te llevan a hacer, de tener detalle, sí, tomarte el tiempo. Ajá, exactamente, ¿no? El cultivarte. Comunidad, ay, caminantes, a mí no se me daban las plantas, bueno, los cactus se me secaban, con eso les digo todo. O sea, yo era pésima para la jardinería, para las plantitas. Y por ejemplo, yo tenía muy conectado eso. Yo no, o yo sea, sí tenía muy conectado eso. A mí se me secaban, no, o sea, yo para plantas se me moría. Hoy en día tengo plantas, no se me han muerto, no, pero he conectado con esa parte de poder cuidar algo, de poder empezar a tener este contacto, y aparte porque también hoy en día empiezo a entender mucho del por qué me he tardado para ser mamá. También ha influido mucho en ese sentido para mí, el poder comprender desde esa perspectiva la crianza de un hijo, ¿no? Mi perro no se ha muerto, así que ya puedo tener un hijo. Entonces, de alguna manera, o sea, de verdad es una situación que sí conectas desde una forma distinta y te ayuda mucho a entenderte mucho a ti. Sobre todo esa parte que comentas, entenderte a ti, y a lo mejor aquí de momento comentamos o hacemos algunos comentarios como en broma, pero es que muchas veces también es de lo más sencillo es donde puedes entender los grandes avances o los grandes cambios que puedes tener desde algo muy incoherente o algo muy desde un chiste tal vez, pero a veces también eso te da el entendimiento de encontrar respuestas, encontrar tú mismo el reconocimiento que no te habías dado, ¿no? De decir, no mames, como dices tú ahorita, ya sé que puedo cuidar a alguien más. Sí. ¿No? Porque ya sé que la planta no se exactamente. Pero porque a lo mejor en un principio tú no te creías capaz de cuidar a alguien más porque te estabas más conectado, porque digamos, esa parte está más conectada a la energía femenina que la energía masculina. No, y aparte de todo, deja de esa situación, o sea, el hecho de poder empezar a cuidarme a mí. Y esto es algo muy real. A mí también me daba miedo ir al doctor, como buena energía masculina negativa conectada a eso. Me daba miedo hacerme cargo de mi cuidado personal, el de poder ir al médico desde esa perspectiva, no desde el por qué tengo que ir, sino porque realmente me preocupa, ¿no? El que yo no estar pueda esperando que pase algo para exacto, ¿no? El que yo pueda hacer cosas a tiempo, ¿no? El darme ese tiempo y el no decir no tengo tiempo para esto o no tengo el dinero para esto. O sea, el empezar a verdaderamente cultivar esa parte, ¿no? De poder decir, claro, por supuesto, si tengo para esto, voy a tener para esto. Entonces, el poder empezar a conectar desde eso, porque eso es algo bien importante. Yo les comentaba hace rato, abundancia es energía femenina, prosperidad es energía masculina. La abundancia es tener lo que necesito cuando necesito. Eso es abundancia. No importa si sea dinero. De todo. Exacto, ¿no? O sea, tener lo que necesito cuando lo necesito. Y la prosperidad es hacer mucho con poco. Entonces, cuando yo puedo hacer eso, cuando yo empiezo a equilibrar, decir, claro, ¿en qué soy abundante? En estas habilidades. Obviamente hace falta practicar la lectura positiva en ti, ¿no? Porque si digo, ¿en qué eres abundante? No, pues en problemas, en deudas, en enfermedades, pues sí, eso es muy fácil identificarlo. Pues, y eso es lo que tienes al final del día porque es lo que proyectas. Claro, sí, por supuesto, pero también es en lo que te enfocas. Sí, por eso, es lo que tienes ahí presente. Exacto, entonces ahí estás conectando con tu energía femenina desde un punto negativo. Ahora, ¿cómo es conectar con tu energía femenina desde esa proyección en un lado positivo? Ah, bueno, pues soy abundante, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué situaciones puedo hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué hago esto? ¿Puedo desarrollar nuevas habilidades? Sí, esto me llama la atención. Y entonces empiezas a hacer tu lectura positiva de esa parte de ti. Y luego la prosperidad. Ok, tengo esto. No tenemos, por ejemplo, ahorita Richard y yo estamos en una habitación muy sencilla, pero no nos vamos a esperar a tener un mega estudio para poder hacer esto para ustedes, ¿no? Y porque también es por nosotros y para nosotros. O sea, entonces el hecho de poder conectar con las personas que tengan que oír esta información y el que puedan reflejarse y conectarse con nosotros y que volvemos a lo mismo, el punto de este tipo de contenido es que ustedes sepan
que los procesos de espiritualidad y desarrollo personal no son recetas de cocina. Tú tienes tu proceso, tú eres responsable de tu proceso y que sí se puede. Aquí tienes 2 historias en las cuales sí se puedes, que son caminos totalmente diferentes. Mucho, muy diferentes. Mucho, muy diferentes, pero que cada uno en ese proceso hemos interiorizado y hemos hecho, porque no se trata solamente de saber, sino de hacer. Hemos intentado, ¿no? Algunas cosas ya las logramos, otras estamos en el proceso y otras nos faltan por descubrir, pero el punto es que verdaderamente sepan que sí puedes hacer el cambio que necesitas en tu vida poco a poco, ¿no? Y uno de estos pasos, si es este video que te está llegando a ti, que te apareció, que todo, al final es por una razón, y así que si y tú decides y te vibra esta información que estamos dando, adelante. Dale click, no se te olvide suscribirte, darle like. También coméntanos qué piensas de este episodio, coméntanos qué información te resonó, si a lo mejor complementarías algo, también compártenos, porque nosotros no estamos para enseñar, sino también para aprender de ustedes. Entonces nos gustaría que nos dejaran en sus comentarios qué opinan de este tema, si a lo mejor ya te resuena el de que, yo tengo más energía femenina que masculina, o yo tengo más energía masculina que femenina, no importa tu género. Recuerda que esto no es cuestión de género, es cuestión simplemente de energía. Que no lo digas y que a lo mejor si quieres saber más de este tema, pues no lo pongas, y que también podamos compartir contigo pues nuestras historias y nuestro camino, y que pues adelante, ¿no? ¿Qué opinas, Richard? No, totalmente. La verdad es que lo habíamos mencionado en el capítulo anterior. Es muy importante poder empezar a conocerte a uno mismo. Sí. Porque me parece que sí es uno de los principios. Digo, está muy choteado, porque la verdad es que es un término muy choteado de conoces a ti mismo, pero muchas veces también no sabemos por dónde empezar, y también entendí que donde empieces, el día que empiece, está bien. Ese era el momento que tenías que hacer. Así es. ¿No? Llámese una crisis, llámese un hecho o una situación que te llevó a tocar fondo, como lo comentábamos la vez anterior, pero que lo puedas hacer. Yo sí difiero, y ese es el tema que hemos tenido, hay un poquito en desacuerdo, pero no por eso nos negamos a verlo, o que estemos negados a. Dice, yo creo que sí hay recetas, pero o sea, recetas madres, como le llaman en la cocina, donde hay bases, ¿no? O sea, para preparar una masa para pan, pues lo básico son harina, leche y huevos, ¿no? Ya de lo que quieras y como quieras formarlo tú y como quieras llevarlo a cabo, pues eso sí ya depende de ti. Claro. Y va a depender de los ingredientes y de lo que hagas y no dejes de hacer. ¿Y por qué dice Richard esto? Porque para mí la masa madre es la vida. Nada más. O sea, creo que lo demás lo vas descubriendo, porque efectivamente, para mí, mi camino me ha indicado que no hay recetas de cocina para nada. La única receta de cocina que tienes es saber que tienes una vida y tienes que hacer algo con ella. Sí, esa es la diferencia que tenemos, digo, porque para mí sí es la parte como de proceso de, pues, si quieres llegar a ser feliz, pues tienes que empezar lo que hacemos, accionar. Entonces, dentro de ese proceso, acciona. ¿Quieres dejar de que, quieres que se logre tal cosa? Pues es como el chiste o el comentario de que es que me quiero ganar la lotería. Sí, pero ni siquiera vas y te paras a comprar el billete de lotería. Claro. ¿Cómo? ¿No? Sí, por supuesto. O sea, en esa parte es como que, y también lo aclaro, como hacer esta parte de una receta de cocina en cuestión de que hay pasos que se tienen que seguir. O sea, no hay, digamos, a lo mejor de otra, pero hay maneras de poder hacerlos. O sea, hay esa parte, o sea, en la que... Lo básico de vivir la vida es vivirla. Exactamente. O sea, el que tú quieras llegar a algo, a lo mejor es que el hecho de que a una persona le funcione un método no quiere decir que para otro sea igual. A eso es a lo que hemos podido ver. Entonces, esa parte. De alguna manera, cuando, por ejemplo, yo les comentaba, ¿no? En una de las pláticas que teníamos Richard y yo, comentábamos nosotros, o sea, para unas personas es muy fácil perdonar, por ejemplo, el proceso del perdón, ¿no? O el poder soltar el pasado. Para otras personas es súper rápido y súper fácil, y para otras personas no. Y con un audio de 10 minutos lo entienden. Exactamente, ¿no? Entonces, y es como, por ejemplo, cuando tú vas con un terapeuta y a lo mejor tiene dos pacientes iguales, o bueno, no iguales, sino con el mismo perfil o diagnóstico.
uno va a entender de una forma y el otro va a entender totalmente de otra distinta porque la vivencia, porque el proceso en el que ha llegado a esa situación es totalmente diferente, ¿no? Entonces, a mí se me quedó mucho y creo que esta historia tú me la dijiste en una ocasión, o no me acuerdo si fuiste tú. Un niño se están peleando en su casa y entonces se sienta en la banqueta y entonces él se está cuestionando y él dice, ¿no? Dice, o sea, no quisiera que mi vida fuera así, ¿no? Sufro mucho, no quisiera que mi vida fuera así. Entonces llega el vecino y resulta que está solo en casa, tiene todo, y llega a la banqueta y le dice el niño, pues también no quisiera que la vida, tienes razón, no quisiera que la vida también fuera así. Uno porque sufre violencia en su casa y el otro porque no hay nadie que lo soporte. Y tienen el mismo sentimiento de vacío, ¿no? Al final, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva, no? No, es que hay muchos ejemplos que creo que podemos tomar a consideración en el hecho de que entonces, el camino es muy distinto de uno para otros y hay veces que la tragedia de una situación que aparentemente pudiera parecer una tragedia, claro, a veces para otros es un regalo. Yo me acuerdo que escuchaba una vez y más que es parecida a la historia que acabas de comentar, esa sí no te la dije yo, pero la acabas de decir, pero digo, la que yo había escuchado en una conferencia de estas que saca Vancomer, si no me acuerdo, Vancomer. El que está de conferencia. Patrocínanos, Vancomer. Exactamente. Ya estamos haciendo. Pone una cuenta con algunos ceros. Patrocínanos. Bueno, están haciendo la entrevista a esta persona que está haciendo la conferencia. Él comenta que por una situación de salud, siendo niño, está en un hospital, está en una sala, creo que era un cáncer, un tipo de cáncer. Entonces él está en una sala y empieza como esta parte de cuestionar de por qué a mí, estoy muy chico, y empieza a sufrir esta parte de estar en el hospital. Claro. Llega otro niño y al niño, pero sonriendo y feliz y alegre y saltaba y todo, y hasta que un día esta persona, pues siendo niños, oye, pues ¿por qué estás feliz, no? Estás en un hospital. ¿Qué hay de felicidad en un hospital? Es que estoy feliz porque yo ya no vivo en casa y ahí ya no me pegan, o sea, ya no sufro violencia. Entonces, lo que aparentemente para otra persona era lo más grave que podía ser estar en un hospital, para otro era... No importaba por qué estaba ahí en el hospital, lo que él importaba es que estaba en un lugar distinto en el que había crecido. Entonces, muchas veces poder entender o más bien encontrar que dentro de todo lo malo que lo comentaba, siempre hay una ganancia y siempre hay algo bueno, es donde tenemos que empezar a equilibrar también toda esa parte. Porque si nos enfocamos nada más en la parte de lo negativo, no tengo, me falta y todo lo demás, por muchas ganas que tengas. Claro. ¿Qué recetas de cocina tendrías tú en tu vida, de tu desarrollo personal? Digo, por lo menos en el contexto que decía que hay procesos a seguir o pasos a seguir, por lo menos esa parte de, en el ejemplo, lo comentaba la frase, moverte. O sea, realmente sí es moverte y por lo menos son una acción que todos los días te lleve a donde quieres. Si sabes que tienes que leer, lee. O sea, no te estoy diciendo, o no te voy a decir que específicamente que tengas que leer, pero si tú sabes que lo que necesitas es leer, lee. Si tú sabes que tu salud está, pues, o sea, que tomes las acciones necesarias que tengas que hacer en la cuestión de, si es que leer, si es que salir, sal, si tienes que cambiar, cambia y reconócete también esos cambios que vas logrando. Porque muchas veces estamos esperando hacer el cambio enorme o grande como para reconocérmelo, para valorármelo, para celebrarlo y a veces hasta presumirlo. Y a veces la pequeña acción, yo lo veo a veces como chiste en el meme que aparece mucho en el Face de ¿y cómo te fue en el trabajo? Pues hoy no lloré. O sea, mínimo. O sea, mínimo es bueno, por lo menos hoy ya no hice esto. Entonces, para mí, digo, la receta es, si sabes que tienes que leer, vas a leer. Si sabes que tienes que ir a terapia, ve a terapia. Si sabes que tienes que dejar ciertos hábitos o alimentos, deja de hacerlos. Obviamente va a depender a lo mejor de la energía vital, ya no de la energía, de esos pasos que puedes ir haciendo para poder lograr esos cambios, pero el chiste es que hagas lo que tengas que hacer tú, ¿no? Si va a ser a pasos pequeños, adelante. Si es en el proceso o es lo que te va a funcionar, pero haz esos pasos pequeños. Si lo que quieres es llegar más rápido a lo mejor al resultado o a la meta, pues vas a tener que dar pasos más grandes, pero es no dejar de hacer. Entonces, esa parte como de receta, decir, haz lo que tengas que hacer. Claro. ¿No? Si sabes que le tienes que poner 2 huevos, pues le pones 2 huevos. Si le tienes que poner tanta de harina, pues le pones tanto de harina.
Ok. Bueno, de alguna manera sí es importante identificar, y creo que para poder buscar la receta de cocina que comentas, a mí en lo particular, creo que no me hubiera funcionado en algún momento, a mí, en algún momento, porque en su momento no sabía qué necesitaba. No sabía qué necesitaba. Te voy a ser franca, en algún punto yo decía, no sé qué necesito para poder generar ese cambio que sé que tengo que hacer. Hacer un pastel, ¿no? Quiero hacer un pastel, pero... Sí, o sea, entonces emocionalmente en mi desarrollo no sabía yo qué quería, no sabía yo qué necesitaba, no sabía en su momento qué tenía que hacer. Lo que sí sabía era que tenía que hacer algo, pero me costó mucho trabajo identificar qué. Entonces, por eso yo desde mi camino te puedo compartir, a mí las recetas de cocina me queda claro que no, para mí no existen. Sí hay un proceso para hacer muchas cosas, por supuesto que hay un proceso, pero una resolución en lo particular creo que va siendo muy individual o muy personal. Hay algunas personas, y hablábamos el programa anterior, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, a ti y a mí, ya vimos que la religión, cero, sí, ¿no? Pero hay otras personas que se vuelven mejor personas dentro de una religión, y ese es su proceso, ¿no? Hay otras personas que no, hay otras personas que a lo mejor les gusta más el hecho de el cultivarse simplemente leyendo. Hay otras personas que les da flojera leer, y no. Y a lo mejor se van a un audiolibro, o a lo mejor se van a una película, a lo mejor se van a conferencias, a lo mejor se van, o sea, el punto aquí es que cuando tú empiezas así, yo creo que tus ganas de poder vivir o hacer algo diferente es lo que te motiva. Cuando tú estás disponible a hacer algo, te llega eso que necesitas. Totalmente. ¿No? Entonces, en algún punto ya cuando tú empiezas a identificar eso, claro que sí, por supuesto hay un proceso, pero aún así no te lleva a una solución, te lleva a muchas cosas. O sea, al menos yo no he conocido a nadie que tenga un desarrollo mucho mayor al que yo puedo tener y realmente haya llegado a eso que verdaderamente dices, wow, ¿no? O sea, digo, no he tenido oportunidad de conocer a un Buda o un Maestro Jesús. O porque conoció o dio esos pasos en específico para poder lograrlo, ¿no? A mí me queda claro que entonces, en desarrollo personal, para mí, las recetas de cocina no funcionan, no sirven, porque tú puedes ir a un curso para saber cómo conectar con la abundancia. Y te aseguro que de 50 personas, sí, muy ¿cuántas van a conectar, no? A lo mejor ninguna, a lo mejor una o dos. 10% o el 30%, ¿no? Porque obviamente en un curso no te dicen lo que falta, ¿no? La clave verdaderamente así como que principal, porque he entrado a muchos cursos de muchas cosas y la realidad es que yo en lo particular dentro de mi reflexión me doy cuenta que dicen, es que... algo me falta, ¿no? O sea, y entonces a lo mejor lo haces, ¿no? Como que le faltan ingredientes a esto para poder... O sea, son cosas, entonces, y hay otras personas que a lo mejor el curso les sirvió totalmente, entonces saben cómo manifestar y saben cómo crear y saben cómo hacer eso, y hay otras personas que no, que nos tardamos un poquito más, entonces... A lo que voy es de que recetas de cocina no hay, porque lo que nos sirvió a nosotros a lo mejor no te sirve a ti, a lo mejor algunas cosas sí, pero a lo mejor muy pocas personas les va a decir, claro, lo que Richard y Patty quieren o están compartiendo me cuadra totalmente. O sea, al final de todo esto recuerden que son piezas que vamos aunando a lo largo de nuestra vida, o sea, no solamente es un solo camino. Entonces, en ese punto es a donde yo me refería, ¿no? Sí, en el de poder empezar a decir, claro, tienes que hacer lo que tienes que hacer, y de hecho eso es uno de mis lemas, tú lo sabes, de mis lemas de vida, ¿no? Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y punto, ¿no? O sea, si tú tienes que hacer esto, lo vas a hacer porque lo tienes que hacer, pero en desarrollo personal, en un crecimiento, en una introspección, creo que eso es un camino, y creo que también lo hemos comentado tú y yo, es un camino y un proceso sumamente solitario. No porque estés acompañado, sino porque es un proceso tuyo, en base a tu nivel de conciencia, en base a las cosas que has vivido, a las situaciones que has experimentado, a las historias que te has contado tú mismo, va a diferir, ¿no? Mucho en medida a donde tú quieras llegar, al proceso que tú quieras recorrer, a la situación que tú quieras afrontar. Procesos en ciertas cosas específicas sí las hay, pero una receta de cocina que te dé algo en específico en desarrollo personal, no, creo que realmente sí es algo que tienes que buscarle, y cuando llegas a ese proceso, efectivamente ahí entraría lo que tú mencionas. Bueno, yo creo, ¿no? Entraría lo que tú mencionas.
escuchar, leer, cultivarte, porque lo que mencionábamos, ¿no? Una vez que tú entras en este camino, te encanta, te fascina cómo te sientes y entonces buscas más y conoces más y a lo mejor otras personas entran a lo que es este rollo de la ayahuasca y de los honguitos y hay otras personas que se van por el chamanismo y hay otras personas que se van por el budismo y otras personas, o sea, el punto aquí es que no dejes de avanzar. Sea el camino que tú elijas, no dejes de crecer, de aprender, y si eso que tú estás teniendo tiene como resultado el darle a las demás personas una mejor versión de ti, vas por el camino correcto, ¿no? O sea, vas en el camino en el que tú tienes que estar, punto, porque al final de cuentas creo que lo importante es que siempre le demos a las personas y nos demos nosotros mismos y a las personas esa versión que podemos ser siempre con mayor sabiduría, con mayor conexión, con mayor crecimiento, con mayor amor, con mayor paciencia y con mayor abundancia también, ¿no? Conectar con otras personas. Digo, ahí, como lo comentas, es precisamente poder llevar a cabo esas acciones, entendiendo que este camino, al final del día, por lo menos desde la perspectiva que tengo, es poder lograr paz y tranquilidad, que lo mencionábamos en el capítulo anterior, donde puedas estar en paz con la vida, en tranquilidad con los demás, contigo mismo sobre todo, porque a veces creo que lo que más ruido nos hace internamente, sí, claro, de que no sabes hacia dónde vas o esta crisis existencial. Y lo comentabas, lo que te aporta a ti esa tranquilidad y todo lo demás, adelante. Y no necesariamente te tiene que llevar a un camino de chamanismo, de budismo. Claro. O sea, puedes estar perfectamente, seguir siendo un oficinista, un empleado de gobierno, y que es un poquito, a lo mejor lo veo como la parte que se puede ser espiritual sin tener fe. O sea, puedes tener este camino y no necesariamente tienes que convertirte totalmente en un facilitador, en un terapeuta, en un chamán. Claro. No, o sea, simplemente... Sí, va a ser tu camino, lo que tú elijas. Exactamente, tu camino y adelante, como decías, mientras sea para tu mayor bien y para tu más alto beneficio y que también eso beneficie a los demás. Claro, porque eso es abundancia. Exacto. Eso es vibrar en abundancia. Cuando tú realmente empiezas a saber que la conexión de todo, claro, ya lo empiezas a saber y entender. Es difícil no, totalmente, ¿no? Sí. Simplemente, yo me acuerdo, yo era muy territorial, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que venía gente a mi casa, ¿no? Iba gente a mi casa y era de que yo entro a la cocina porque si no me van a dejar un despapalle, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, era muy territorial, o sea, totalmente territorial. Entonces, hoy en día me enorgullece decir que no más. O sea, que verdaderamente puede llegar ya alguien a mi casa y decir, ay, amiga, entro y tú cocina, tú haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, porque antes me conflictaba mucho esa parte, ¿no? Y entonces hoy no, o sea, es algo que solté, o sea, que dije... ¿Cómo para? Sí, ¿no? O sea, como por qué soy así, ¿no? Primero fue como que el por qué soy así, y después del por qué pasé al para qué soy así, ¿no? ¿Para qué soy así? Que creo que esa es una de las preguntas que a mí más me ha ayudado en todo este cambio. Sí, claro, porque el por qué siempre te va a llevar desde una queja, desde una victimización, ¿no? Y estamos todo el tiempo así en círculos, ¿no? Pero cuando te haces del para qué vivo esto, para qué siento esto, para qué soy así, el para siempre te lleva a un objetivo en específico, ¿no? Sí, te da una perspectiva totalmente distinta. Los invitamos a que cuando se cuestionen algo de su vida, de su existencia, de su forma de ser, de lo que están viviendo, de su camino, en vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Es, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy viviendo esto exactamente, no? Sí, digo, la verdad son digamos, trucos. Hacemos la referencia a través del videojuego. Sí. O sea, son estos truquitos que te ayudan a que la vida o el proceso también pueda tener ciertos saltos. Que sí, pero déjame te digo que no es lo más recomendable. Llegar a esa solución del para qué, o sea, sí te requiere un nivel de reflexión para que tú puedas llegar al ¿para qué estoy viviendo No estoy diciendo que no, pero son muchas veces esos truquitos que te ayudan a entender o poder dar ese salto al que voy a poder darle la vuelta a la pregunta. Claro. Porque digo, vamos a la parte de la mejor de conceptos, ¿no? Tenemos ya la parte de abundancia, pero normalmente si vamos y preguntamos que la abundancia siempre la relacionamos con la parte del dinero.
Entonces, estos truquitos que te ayudan a hackear tu mente, que es lo que nos apoya, por ejemplo, la programación neurolingüística. Entonces, son muy buenos, son muy padres esta parte de, por ejemplo, las afirmaciones también. Volvemos a lo mismo. Cualquier herramienta que te ayude a tener esa mejor versión para ti. Y en algún momento se pulen, ¿eh? Sí. O sea, en algún momento, a lo mejor afirmaciones, empezamos con lo más básico, ¿no? O sea, todo eso, pero conforme vas investigando y sabiendo y conociendo, también vas puliendo tu forma de poder hacer afirmaciones, del cómo te hablas a ti mismo. Las vas personalizando. Ajá, ¿no? Tu diálogo interno, del cómo, todo ese tipo de cosas las vas puliendo. Entonces, de alguna manera, sí los invitamos a que conozcan un poquito más, identifiquen sus energías, cuál domina más y cómo, desde dónde están conectadas, para que puedan ustedes tener una facilidad más de un desarrollo personal, de un crecimiento personal, y que al final, pues bueno, recuerden que todos somos uno, porque esto se trata de identificar que energía femenina y energía masculina forman uno. Y ese eres tú, somos nosotros. Somos nosotros. Tú eres yo. Y yo soy tú. Así es. Entonces, es como esa película de Avatar, ¿no? Te veo. Te veo, exactamente. Está muy buena. Véanla. Yo sé que ya la mayoría lo vieron, pero de verdad, véanla de manera muy profunda y le van a encontrar otro sentido. Sí, totalmente. Gente, gracias por estar el día de hoy con nosotros. De verdad, caminantes, recuerden suscribirse, denle like, compartan este video, coméntenos qué es lo que opinan, sus opiniones, complementennos ideas, también nos encantaría escucharlo. En algún punto de aquí de la pantalla les voy a dejar el correo electrónico de Recuerda Quién Eres, para que también nos quieran escribir y compartir sus experiencias. Nos va a dar mucho gusto leerlos. Y pues síganos en nuestras redes sociales, que también en algún momento de esta pantalla les vamos a dejar. Y en la descripción pues también van a estar nuestros datos. Y pues bueno, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Richard. No, gracias a ti, la verdad, por el tiempo, por el espacio, el hacer la invitación. Lo comentabas, síganos. O más bien síganme aquí a mi guía, a mi sensei. No. Yo te he dicho, yo siempre te voy a considerar como, o sea, sí mi amiga esto, pero para mí eres mi sensei. Muchas gracias. Entonces, cualquier duda que tengan, escríbanla, dejen ahí su comentario. Digo, si tienen dudas a lo mejor de repente de estos tipos hacks o de estos significados que hay, también pueden ahí preguntar a lo mejor cuál es la información o dónde consultamos muchas veces también todo esto. Sin ninguna pena, pregunten. Al igual que ustedes, nosotros iniciamos teniendo esas dudas de ¿pero dónde lo leo? ¿Dónde lo consulto? ¿Dónde me inscribo? O sea, información ahorita, y creo que actualmente hay mucha. Hay que tener nada más cuidado a lo mejor con la parte que... Hay que aprender a filtrar. Exactamente. Pero con todo gusto creo que estamos en la mejor disposición de poder compartir, porque es la abundancia que hablamos que hay, de que si tienen duda de algún tema o de algún libro que hayamos mencionado o que hayas mencionado, que puedan ahí, oye, ¿cuál fue el libro que mencionaron? Adelante, se les puede hacer la recomendación, dónde lo pueden encontrar, o qué autores son los que pueden seguir también, a lo mejor. O que nos han servido. O que nos han servido, exactamente, poder, por ahí algunos mentores o guías, que la verdad pues también tienen años y son expertos en temas. Creo que en ese sentido estamos en pañales. Así es, en Instagram. Pero ahí vamos. Así es, en Instagram pueden encontrar todos los servicios que ofrece Recuerda Quién Eres. También ahí pueden ingresar, y en las historias destacadas, pues ahí también van a ver un poquito más de lo que hacemos en Recuerda Quién Eres. Y pues bueno, caminantes, un abrazo, cuídense mucho, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos estés viendo. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el camino. Chao, bye, cuídense.